Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Prepárense porque lo que vamos a desmenuzar hoy es una historia que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y, por supuesto, ha llegado hasta nosotros. Vamos a hablar de Atay y Serenay, dos nombres que juntos evocan elegancia, talento y hasta hace muy poco, una relación que parecía sacada de un cuento de hadas. Pero como bien saben, la vida real rara vez es tan lineal como una película, y hoy vamos a entrar de lleno en el juicio a la vista, todo sobre su pelea legal. Así es, amigos, lo que comenzó como un romance apasionado ha terminado en los tribunales, y aquí vamos a analizar todos los detalles de esta compleja disputa legal. Antes de sumergirnos en esta historia, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y análisis del mundo del entretenimiento. Su apoyo es lo que nos permite seguir trayéndoles lo mejor. Atay Ulusoy y Serenay Sarıkaya, dos de las estrellas más brillantes de Turquía, se conocieron en el set de la exitosa serie Medcezir, allá por 2013. La química entre ellos fue instantánea y traspasó la pantalla, convirtiéndose rápidamente en una de las parejas más queridas y seguidas del país. Sus fans los adoraban y las revistas y redes sociales se llenaban de sus fotos juntos, alimentando la ilusión de un amor duradero. Compartieron años de relación, momentos públicos y aparentemente planes de futuro. Sin embargo, la calma aparente se vio interrumpida drásticamente. La noticia de su separación, y más aún, de que esta separación no había sido amistosa sino que había escalado hasta llegar a los tribunales, tomó por sorpresa a muchos. ¿Qué pudo haber pasado entre dos personas que parecían tan unidas? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es compleja y multifacética, involucrando tanto aspectos personales como profesionales. La disputa legal entre Atay y Serenay se centra principalmente en un acuerdo de colaboración y la posterior disputa sobre los derechos de propiedad intelectual de un proyecto que ambos planeaban llevar a cabo. Según los informes que han salido a la luz, la pareja habría decidido unirse para desarrollar y producir una película, o quizás una serie, un proyecto ambicioso en el que ambos pondrían su talento y recursos. Para ello habrían firmado un contrato o un acuerdo de palabra, cuyas cláusulas y términos son ahora el centro del litigio. Se dice que el conflicto estalló cuando uno de los dos, o quizás ambos, sintieron que el otro no estaba cumpliendo con los acuerdos establecidos, o que se estaban produciendo irregularidades en la gestión del proyecto. Uno de los puntos clave de la controversia parece ser la autoría y los derechos de explotación de la obra. Al parecer, el proyecto implicaba la creación de guiones, personajes y conceptos que eran originales, y la propiedad de estos elementos se ha convertido en un verdadero campo de batalla legal. Imaginemos que ambos invirtieron tiempo, ideas y quizás incluso dinero en esta iniciativa. Cuando la relación personal se rompe, las diferencias creativas y financieras pueden magnificarse, y en el mundo del espectáculo, donde la propiedad intelectual tiene un valor inmenso, estas disputas pueden volverse especialmente agrias. Se habla de que Serenay acusa a Atay de haber intentado apropiarse de todo el mérito y los beneficios del proyecto, sin reconocer la contribución de ella. Por otro lado, también existen versiones que sugieren que Atay considera que Serenay no cumplió con sus responsabilidades, o que tomó decisiones unilaterales que perjudicaron la producción. Otro aspecto importante de este juicio gira en torno a los acuerdos económicos. Si ambos invertían dinero o si había acuerdos de reparto de beneficios, las discrepancias en estas cuestiones financieras son, sin duda, un detonante común en este tipo de separaciones empresariales y personales. ¿Quién invirtió más? ¿Cómo se iban a repartir las ganancias? ¿Hubo algún tipo de pago o compensación que no se realizó? Estas son las preguntas que probablemente los abogados de ambas partes están analizando a fondo. La prensa turca ha filtrado detalles sobre posibles reclamaciones económicas, sumas de dinero que uno u otro podría estar exigiendo al otro en concepto de indemnización o por incumplimiento de contrato. Estamos hablando de cifras potencialmente millonarias, lo que añade aún más tensión a este ya de por sí delicado asunto. Lo que hace que esta historia sea particularmente intrigante es la naturaleza de la relación. No es un litigio entre socios comerciales desconocidos, sino entre dos personas que compartieron una vida íntima. Esto añade una capa de drama y complejidad emocional a la disputa legal. Las emociones, la historia compartida y las posibles rencillas personales pueden influir en cómo se desarrollan las negociaciones y los procedimientos judiciales.
A menudo en estos casos el resentimiento y la decepción pueden nublar el juicio, llevando a las partes a posturas más inflexibles. Es importante mencionar que hasta el momento, la información que tenemos proviene principalmente de los medios de comunicación turcos, que a menudo se basan en filtraciones, testimonios de fuentes cercanas y declaraciones oficiales de los abogados. Las partes involucradas, Altay Ulusoy y Serine Isarkaya, han sido muy cautelosas en sus declaraciones públicas, manteniendo un perfil bajo respecto a los detalles del litigio. Esto es comprensible, ya que en un proceso legal, cualquier declaración puede ser utilizada en su contra. Por lo tanto, debemos tomar la información con cierta reserva y recordar que estamos analizando un escenario complejo con múltiples facetas. Los abogados de ambos lados, por supuesto, están trabajando intensamente para defender los intereses de sus clientes. En este tipo de casos, se presentan pruebas, se examinan contratos, se escuchan testimonios y se argumentan diferentes interpretaciones de los hechos. La batalla legal puede ser larga y ardua, involucrando a peritos, testigos y, por supuesto, a los propios implicados en el estrado o en declaraciones formales. Se especula que uno de los puntos de inflexión podría haber sido el momento en que el proyecto dejó de ser una idea romántica compartida y se convirtió en un asunto de negocios concreto con implicaciones financieras reales. La repercusión de este juicio no solo afecta a Altay y Serine y a nivel personal y profesional, sino también a la imagen pública que han construido. Si bien el público generalmente tiende a ser comprensivo, las disputas legales prolongadas y polémicas pueden empañar la percepción de las estrellas. Los fans se dividen, algunos apoyando a uno, otros a otro, y muchos simplemente lamentando la situación. Es un recordatorio de que, detrás de la fachada del glamour y el éxito, los famosos son seres humanos con sus propias luchas y conflictos. Además, este caso plantea preguntas interesantes sobre las relaciones en el mundo del espectáculo y los acuerdos empresariales entre parejas. ¿Es prudente mezclar el amor con los negocios? En muchos casos, la respuesta es no, o al menos, requiere una planificación y una comunicación excepcionales. La línea entre lo personal y lo profesional se difumina fácilmente y cuando las cosas salen mal, las consecuencias pueden ser devastadoras en ambos frentes. Para entender mejor la magnitud de la disputa, es útil recordar la trayectoria de ambos artistas. Altay Ulusoy es conocido por su papel en Medcezir, pero también ha brillado en series como Yerde Muaf y películas como Anadolu Kartallar. Su presencia escénica y su intensidad actoral lo han consolidado como uno de los actores más demandados. Serine Isarkaya, por su parte, ha conquistado al público con su talento en Medcezir, Kiral Kask, y más recientemente en la serie Sameran. Su belleza, carisma y versatilidad la han convertido en una figura icónica en Turquía y fuera de ella. Juntos, representaban una pareja poderosa en la industria. Entonces, ¿cómo se llegó a este punto? Las especulaciones apuntan a diferentes escenarios. Podría ser que el proyecto de la película o serie se encontrara en una etapa avanzada de desarrollo, con guiones escritos, actores seleccionados o incluso con financiación asegurada, cuando las diferencias irreconciliables surgieron. Quizás uno de ellos sintió que el otro estaba tomando el control de forma indebida, o que sus propias visiones creativas estaban siendo ignoradas. Otra posibilidad es que, tras la ruptura sentimental, la colaboración empresarial se volvió insostenible, y las negociaciones para separar los caminos profesionales terminaron en un conflicto legal. Es crucial recordar que los juicios son procesos que requieren tiempo y evidencia. Los abogados tendrán que presentar sus argumentos de manera convincente y un juez o un tribunal será el encargado de tomar una decisión final. Este proceso puede incluir audiencias, presentación de pruebas, testimonios de testigos y, finalmente, una sentencia. Hasta que no haya una resolución oficial, la situación seguirá siendo de incertidumbre. Las redes sociales y los foros de fans han sido un hervidero de especulaciones. Algunos defienden apasionadamente a Altay, mientras que otros se ponen del lado de Serine. Es natural que los fans se involucren emocionalmente, ya que han seguido la historia de amor de cerca. Sin embargo, es importante mantener la perspectiva y recordar que, como espectadores, solo tenemos acceso a la información pública y a las versiones que se filtran. En resumen, el juicio a la vista, todo sobre su pelea legal entre Altay Ulusoy y Serine Isarkaya es una disputa que se originó a partir de un proyecto empresarial conjunto, probablemente una película o serie, que ambos planeaban desarrollar. La controversia gira en torno a la autoría, los derechos de propiedad intelectual y los acuerdos económicos relacionados con este proyecto.
Lo que comenzó como una relación amorosa ha desembocado en un litigio legal, con acusaciones y contraacusaciones, que ha tomado por sorpresa a sus seguidores. Ambas partes han mantenido un perfil bajo, pero los medios de comunicación turcos han estado siguiendo de cerca cada detalle. Este caso nos recuerda la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo y los desafíos de mezclar la vida personal con los negocios. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí, y que hayan dedicado su tiempo a escuchar este análisis sobre el complicado caso de Atay y Seriney. Sé que es una historia que genera muchas preguntas y, lamentablemente, aún hay muchas respuestas que no conocemos públicamente. Me encantaría saber sus opiniones al respecto. ¿Qué piensan ustedes sobre esta disputa legal? ¿Han seguido de cerca este caso? Dejen sus comentarios abajo, me interesa mucho leer su perspectiva. Y si les ha gustado este vídeo y lo encontraron informativo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos a quienes también les pueda interesar esta historia. Y por supuesto, si aún no están suscritos a nuestro canal, ¿qué esperan? Denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para recibir todas las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.